bien, entonces vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a tocar dos temas importantes em, que suelen tener cada una de ellas características propias, ¿no? Vamos a hablar un poco de enterocolitis necrotizante y luego hablaremos un poco sobre hernia diafragmática congénita, ¿sí? Vamos a empezar por enterocolitis. Debemos de saber que la enterocolitis es una de las principales causas de morbimortalidad de los pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos neonatal, ¿no? Em, pero dentro de todo este grupo de recién nacidos o neonatos, pues la enterocolitis afecta a un grupo especial de recién nacidos. ¿Quiénes son los recién nacidos? Prematuros o los que nacen con muy bajo peso al nacer, ¿ok? ¿Y esto por qué? Pues lo más probable es de que eh, el intestino, que es el órgano afectado en este caso, pues aún es inmaduro, ¿no? Y por lo tanto hay em, ciertos factores de defensa que normalmente un neonato a término tiene, que ellos pues carecen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de una enterocolitis? Y esto no solo va a ser importante para el examen, sino para su práctica clínica que inicia en el internado, sino va a ser importante reconocer de forma precoz esta patología, ¿no? ¿Para qué? Para poder actuar sobre el factor que pudiera estar desencadenando esta entidad y finalmente mejorar el resultado eh, clínico del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante, porque la enterocolitis tiene una incidencia de mortalidad bastante alta. Em, pudiera, ¿no? Variar entre 20 a 50%, ¿sí? Y de los bebés que hacen enterocolitis y que logran sobrevivir a esta patología, pues la mayoría presenta dificultades en el neurodesarrollo, en el crecimiento, así como otras complicaciones y enfermedades relacionadas a todo el proceso que les ha tocado vivir apenas han nacido, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por enterocolitis? Pues este es un proceso inflamatorio intestinal agudo que se caracteriza por la necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal. ¿Sí? Puede conducir desde una necrosis intestinal y si no empezamos por una inflamación del intestino, una necrosis, una perforación hasta una peritonitis meconial que cambia mucho el pronóstico de nuestro recién nacido, ¿no? Hablando un poco de epidemiología, pues pudiera afectar a 1 de 1000 nacidos vivos. El 90% de estos bebés son eh, bebés que tienen muy bajo peso al nacimiento. Sin embargo, existe un porcentaje pequeño en el que también eh, se afecta a los recién nacidos a término. ¿Qué porcentaje es? Entre 5 y 10%, ¿no? Es mucho menor. Hay una mortalidad, como les mencioné, desde el 20 hasta el 50% y de todos los bebés que hacen enterocolitis, pues entre 20 y 40% de ellos van a requerir algún procedimiento quirúrgico. Esto es para que ustedes puedan determinar una anatomía normal, macroscópica del intestino, ¿no? Em, hay diversas formas de presentación de la enterocolitis. Pudiera ser como esta, una enterocolitis localizada, ¿no? Y que si es diagnosticada a tiempo, pues pudiera
resultar en un procedimiento quirúrgico limpio, es decir, resección y anastomosis intestinal término terminal, ¿ok? Sin embargo, existen otros tipos de eh, enterocolitis, por ejemplo, la enterocolitis en cebra o enterocolitis parchada, que implica una afectación amplia del intestino, ¿no? Se caracteriza porque hay las zonas afectadas en el intestino son zonas afectadas en parche, ¿no? Una zona sana, una zona afectada, una zona sana, una afectada, ¿no? Tal cual una cebra. Eh, este tipo de enterocolitis junto con una enterocolitis que afecta a gran área del intestino, hoy también llamada pancolitis, son las formas más agresivas de esta patología, ¿no? Y evidentemente el pronóstico para el paciente es malo. Entonces aquí para que puedan determinar cómo se ve macroscópicamente el intestino sano con todas sus capas, ¿no? Y aquí el intestino que ya empezó con la inflamación, ¿no? Lo importante aquí que sepan es que la inflamación intestinal pues empieza en la capa más interna del intestino y luego se va, eh, si es que esta entidad va avanzando, pues va cogiendo a las otras capas de la pared intestinal, llegando hasta la necrosis y la perforación, ¿ok? Dentro de la etiopatogenia, pues esta es en realidad multifactorial, ¿no? Se ha tratado de asociar varios factores perinatales, ¿no? Sin embargo, hay dos factores que se han demostrado científicamente. ¿Cuáles son? La prematuridad y el bajo peso. Los demás factores son muy importantes, deben ser tomados en cuenta, pero todavía son causa de controversia. Vamos a repasar algunos de ellos rápidamente. Eh, Uno es la inmadurez intestinal, ¿no? ¿Qué implica que un intestino sea inmaduro? Pues que ante la alimentación, este intestino va a tener una respuesta paradójica que en vez de propulsar el contenido alimenticio hacia la parte distal del intestino, pues simplemente este intestino prematuro no va a tener la motilidad adecuada, ¿no? Va a tener una disminución de la motilidad y por ende va a haber una sobrecarga en la luz intestinal y no solo de el alimento, que en este caso sería leche materna o fórmula, sino también del contenido gaseoso, ¿no? Por lo tanto, va a haber una distensión abdominal. ¿Y qué sucede con los vasos sanguíneos de un órgano hueco que se distiende? ¿No? Se van a colapsar. Por lo tanto, se va a favorecer a la isquemia, ¿sí? Lo mismo sucede en el intestino grueso, ¿no? El colon tiene una capacidad bastante limitada para reabsorber agua y electrolitos. Por lo tanto, también va a haber una distensión intestinal, ¿no? Y una disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto, esto favorece la isquemia. También va a haber una disminución de las sales biliares, ¿no? Disminuyendo la primera línea de defensa del intestino para el sobrecrecimiento bacteriano, que es la hipocloridia. Y finalmente, pues los bebés que tienen prematuridad, pues van a tener bajos niveles de inmunoglobulina a nivel del intestino, a sabiendas que esta inmunoglobulina A pues es una célula de defensa. ¿Okay? Luego tenemos los factores de isquemia intestinal. Eh, cualquier noxa que vaya a producir una disminución del flujo sanguíneo intestinal va a causar una isquemia del intestino, ¿no? Y me refiero principalmente a pacientes, por ejemplo, que nacen con asfixia perinatal, ¿no? O que nacen en shock por diversos
por diversos temas médicos, factores perinatales, obstétricos o malformaciones congénitas asociadas, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando hay un shock, una asfixia, pues el cuerpo lo que hace es preservar la sangre para 3 órganos diana, ¿no? El cerebro, el corazón, las glándulas suprarrenales y casi nunca piensa en la circulación esplécnica. Por lo tanto, el intestino va a sufrir isquemia, ¿no? Con alto riesgo de iniciar un cuadro de enterocolitis. Y luego, cualquier tema asociado a eh, hiperviscosidad sanguínea, por ejemplo, ¿no? Algunos bebés que nacen con eh, eh, datos de hemoglobina bastante alto, hematocrito bastante alto, pues van a eh, tener una viscosidad sanguínea mucho mayor que tampoco va a permitir una buena irrigación a nivel esplácnico, ¿no? Y si a estos pacientes los sometemos a exsanguíneo transfusión, pues también por ahí hay un riesgo. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en el flujo intestinal, ¿no? Dependiendo mucho de la técnica también que se vaya a utilizar. También es importante en este momento hablar sobre lo lábil que son los pacientes neonatos y en especial los pacientes que son pretérmino, ¿no? En cuanto a la regulación de su temperatura. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos frío? Lo primero que reacciona pues son nuestras extremidades, ¿no? Los dedos de las manos, de los pies se tornan pálidos. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Y si no se genera nuevamente una buena regulación de la temperatura, esa vasoconstricción no solo es periférica, estoy hablando de los recién nacidos, ¿no? Sino que también puede ser un poco más central, provocando una isquemia a nivel intestinal, ¿ok? Eh, Luego tenemos las prácticas alimentarias. Ustedes saben que el alimento ideal para un recién nacido pues es la leche materna, ¿no? Porque este es un componente biológico natural que tiene la osmolaridad adecuada para el intestino de un recién nacido, ¿no? Además de eso, tiene un aporte importante de inmunoglobulina A y otras células inmunocompetentes. Pero ¿qué sucede si por alguna u otra razón, pues estos pacientes no pueden tomar leche materna? Se le tiene que sustituir con la fórmula maternizada, que en realidad son sustancias hiperosmolares que pudieran alterar la osmolaridad de la pared intestinal, ¿no? Por lo tanto, eh, si le si hacemos una asociación entre la precocidad del inicio de la alimentación con fórmula y los aumentos bruscos de volúmenes de esta fórmula maternizada, pues este es un factor importante para provocar inflamación y desencadenar todo el cuadro de eh, enterocolitis, ¿ok? Y finalmente, tenemos la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? Y esto se debe a distintos factores, ¿no? Uno, que hay una éstasis en la luz intestinal con sobrecrecimiento bacteriano de gérmenes patógenos, es decir, hay una disbiosis de la flora intestinal normal, ¿no? Y luego, pues porque hay una activación de los mediadores de inflamación, ¿no? El más importante, el factor activador de las plaquitas. Muy bien, entonces, ya sabiendo cuáles son nuestros factores de riesgo, hablamos un poco de la fisiopatología, que bueno, es tal cual un juego de dominó, ¿no? Una cosa va a llevar a la otra. Entonces tenemos un bebé prematuro que por alguna razón no puede tomar leche materna y que iniciamos alimentación rápida con fórmula maternizada. ¿Qué va a suceder? Pues este intestino no va a responder de forma adecuada, es decir, no va a haber la motilidad intestinal adecuada, por lo tanto el enlace intestinal va a empezar a dilatarse y se va a formar una lesión en la mucosa del intestino, formando una úlcera, ¿sí? Esto ocasiona fermentación intestinal,
que a su vez va a conllevar a un acúmulo de gases evidentemente tóxicos, ¿no? Hidrogeniones, metano, CO2, provocando distensión intestinal, y este gas pues va a empezar a invadir las capas del intestino, ¿sí? Cuando llega a la capa más externa, que es la serosa, es donde nosotros vamos a distinguir el signo patognomónico de una enterocolitis, que se llama neumatosis, ¿correcto? Luego, si la noxa persiste, pues va a haber necrosis, gangrena intestinal de toda la pared, perforación y peritonitis. Este es un intestino que tiene gas a nivel de la serosa, ¿no? Si bien es cierto, está en blanco y negro, pero esta parte del intestino, por ejemplo, ese intestino sano, ¿no? Que si estuviese en color sería rosado, ¿ok? Y la parte blanquecina, pues es la parte que tiene poca irrigación vascular. Y si ustedes logran ver, por ahí se levanta tipo una burbujita, ¿no? Entonces aquí hay neumatosis a nivel de la serosa intestinal. Pasamos a la clínica. Ya sabemos que el 90% de nuestros pacientes van a ser prematuros, ¿ok? Si bien es cierto, son prematuros, pero el inicio de los síntomas no es apenas nace, ¿no? En la mayoría de los casos, sino empieza a presentarse entre la segunda y la cuarta semana de vida. ¿Y qué es lo que vamos a notar? Pues vamos a notar que el recién nacido se encuentra diferente. Es decir, cuando ustedes vayan a pasar visita al neonato, ¿no? En su internado, les va a decir, doctor, este paciente empezó a tener residuo bilioso. O lo más clásico, que empezó a aumentar el perímetro abdominal, o de repente no regula bien su temperatura, o de repente está haciendo bradicardia o taquicardia, o por ahí hizo fiebre, ¿no? Es un bebé que hace 12 horas se encontraba bien y ahora está diferente, ¿no? Y si a eso le sumas algunos de los factores de riesgo que ya hemos mencionado, pues lo primero que tienen que pensar es en una enterocolitis, ¿ok? Entonces aquí podemos hablar de dos tipos de presentación. La insidiosa, que es la que acabo yo de mencionar, no clásica, en un pretérmino de 2 a 4 semanas en el que hay signos inespecíficos. Y luego tenemos la fulminante, que pudiera presentarse tanto en pretérminos como en bebés que han nacido a término. Pero estos bebés se caracterizan porque son bebés que ya están enfermos, que tienen algún factor de riesgo, que han nacido con asfixia perinatal, en shock o están en falla multiorgánica, en los que se presenta un cuadro abdominal definido, ¿no? Y generalmente es en la primera semana de vida. Y les digo que el cuadro abdominal es definido porque se presentan así, ¿no? La evolución es en pocas horas, ¿no? Si ustedes ven, este es un abdomen sumamente distendido, con circulación colateral, es una pared edematosa, brillosa, hay cambios de coloración en la pared intestinal. Si tocan el abdomen del paciente, pues este también va a ser doloroso, ¿ok? ¿Cuáles son los signos y síntomas? 70-98% de estos pacientes van a tener distensión abdominal. Luego hay residuo gástrico, sangre en heces, puede haber diarrea. Si lo examinas, hay una masa abdominal palpable, que es tipo un plastrón, ¿no? En el que el resto del intestino ha englobado la parte afecta y pues está la inflamación que se ha convertido en un plastrón, ¿no? Eritema de la pared o simplemente cambio de color de la pared. Y síntomas sistémicos, pues hay inestabilidad de la temperatura, hay letargo, hay apnea, el paciente está en mal estado general, hay acidosis, el paciente pudiera estar en shock. Entonces, de todo lo que les he mencionado hasta ahora, se
se ha podido hacer tipo un resumen o una clasificación o una estratificación llamada o clasificada por Bell, ¿no? Para enterocolitis necrotizante. ¿Y qué es lo que hace esta clasificación? Tal cual su nombre, ¿no? Va a clasificar la entidad, pero haciendo una asociación entre los signos sistémicos, los signos abdominales y los signos radiológicos. ¿Sí? Solo voy a mencionar ahora porque ustedes tienen que leer detenidamente esta clasificación, que el estadio 1 de la clasificación de Bell, pues es una sospecha de enterocolitis, ¿no? Que deduzco con ello, pues que tenemos algunos signos abdominales, por ejemplo, distensión abdominal, de repente sangre en heces, ¿no? Y si le tomamos una radiografía, solamente vamos a ver un hilio intestinal leve en el grado 1A, ¿no? En el grado 2 ya tenemos una enterocolitis definida. ¿Qué significa? Que por ahí he visto en una de las radiografías, porque le voy a hacer una secuencia radiográfica a este paciente, neumatosis intestinal, ¿no? Entonces ya está definido la enterocolitis. Y luego tenemos el estadio 3, en el que voy a tener ya algún signo de complicación de la enterocolitis, ya sea a nivel sistémico con un paciente en shock, ¿no? A nivel abdominal con un paciente con signos de peritonitis y radiológico voy a tener signo de perforación, ¿no? ¿Cuál? Un neumoperitoneo. ¿Ok? Entonces esto lo tienen que repasar detenidamente. Nos vamos al diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, perdón, es básico la radiología, ¿no? Es el elemento clave para hacer el diagnóstico, pero definitivamente necesitamos tener en cuenta todo lo anterior que hemos mencionado. Entonces, la placa de abdomen, tanto en neonatos es de cúbito y tangencial, es el gold estándar y se indica hacer un seguimiento cada 6, cada 8, cada 12 o cada 24, cada 48 horas, dependiendo del estado del paciente, ¿sí? Pudiera haber en estadios iniciales, tal cual mencioné anteriormente, solamente un hilo intestinal, es decir, vamos a ver solo dilatación de las asas intestinales, nada más. En los siguientes estadios lo que podemos ver es la neumatosis intestinal, como aquí en esta asa intestinal. No sé si logran ver el signo del doble riel, ¿no? Esto de aquí corresponde al contenido de la luz del intestino y esta área sombreada, que en radiología sería radiolúcida, ¿no? Pues es la sombra del gas que ya se ha atrapado a nivel de la serosa del intestino. Al igual que esta asa intestinal, aquí se ve claramente el signo del doble riel. ¿Sí? Y finalmente en estadios ya avanzados o ya cuando hay una complicación, vamos a ver gas a nivel del sistema porta, vamos a ver neumoperitoneo, ¿ok? Entonces, inicialmente un hilio intestinal, que puede ser de leve a severo, como en este caso, ven todos los intestinos marcadamente dilatados, ¿no? Tanto así que hay un desplazamiento de la línea diafragmática con un proceso restrictivo pulmonar, ¿no? Ven ustedes acá el hígado que también está comprimido, por lo tanto, es probable que el flujo vascular, siendo más específica la precarga, no vaya a ser adecuada y por lo tanto el paciente va a entrar en disfunción cardíaca también, ¿ok? Aquí vemos ya nuevamente neumatosis intestinal, es un poco más grosera que la primera radiografía que les he mencionado, ¿ok?
y son, si ustedes se dan cuenta, en varias áreas del intestino. Entonces yo con esta radiografía pudiera asumir que la extensión de la neumatosis es un poco amplia. ¿Sí? Aquí igual, neumatosis. Y por aquí, si ustedes ven, hay el signo de la gaviota, ¿sí? Que es gas en el sistema porta. Nuevamente la neumatosis intestinal, para que pueda quedarles un poco más claro, igual aquí, ¿no? Y por aquí vamos a tener ya una radiografía con una perforación intestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay aire libre en la cavidad peritoneal, llamado neumoperitoneo. Junto con la radiografía también tenemos que valorar exámenes de laboratorio porque necesitamos saber cómo está la función renal, la función hepática, cómo está la coagulación, si hay plaquetopenia, cómo está la hemoglobina. ¿Okay? Entonces también forma parte del proceso diagnóstico. Luego pasamos al tratamiento. Esta entidad tiene inicialmente un manejo médico. ¿Ok? Si el órgano afecto es el tracto gastrointestinal y este está muy dilatado, lo primero que tenemos que hacer es poner al paciente en reposo gástrico o reposo intestinal y luego colocarle una sonda orogástrica para descomprimir ese intestino. ¿Ok? Y luego manejar cualquier daño que produzca hipoxia o isquemia a nuestro intestino, a nuestro paciente en general y como consecuencia al intestino del paciente, ¿no? Es decir, tenemos que mantener una volemia adecuada, ¿no? Hacer un balance hidroelectrolítico bastante frecuente, mantener un hematocrito mayor de 40%, mantener en la cantidad de plaquetas lo más adecuado posible, igual con los factores de coagulación. Si es necesario iniciar inotrópicos, pues se realiza y luego corregir el medio interno. Si el paciente necesita entrar a soporte ventilatorio, también debemos de considerarlo, analgesia y sedación para evitar el dolor, ¿no? Debemos iniciar antibióticos que cubran gram negativos y anaerobios. Ya saben ustedes que hay de por medio a esta patología una alteración de la flora intestinal normal con un sobrecrecimiento de la flora patógena. Igual debemos de iniciar nutrición parenteral total para evitar el catabolismo. Muy bien, y luego entramos al tratamiento quirúrgico, ¿ok? Hay tres posibilidades dependiendo mucho del el estado general del paciente. Vamos a tener el drenaje peritoneal, la laparotomía con resección y anastomosis, término terminal o una ostomía derivativa a cualquier nivel, ¿no? Evidentemente, la ostomía se confecciona en la zona previa a la necrosis, ¿no? Donde el intestino esté vital. Por eso que puede ser una yeyonostomía, ileostomía, colostomía o inclusive una duodenostomía. ¿Ok? Entonces, si la lesión es focal y el neonato está estable, pues entra a cirugía con una laparotomía exploratoria, se hace resección y anastomosis, término terminal. Pero si la afección es multifocal o es muy extensa o ha habido peritonitis, ¿no? Pues lo que se indica es una enterostomía proximal a la lesión, ¿ok? O si el cuadro es un cuadro generalizado con una enterocolitis panintestinal, es decir, que abarca todo el intestino, lo que se tiene que hacer es una yeyonostomía proximal, ¿no? Con resección, evidentemente, del resto del intestino. Cuando hacemos solo el drenaje peritoneal, pues lo vamos a hacer cuando el paciente esté en muy mal estado general. En ese paciente
que a la primera semana hace un cuadro abdominal definido, que es un paciente que está en shock multifactorial o que está en falla multiorgánica, que ni siquiera tolera el traslado a sala de operaciones, lo único que podemos hacer en ese momento es disminuir la presión intraabdominal, ¿no? Ya sea porque hay líquido inflamatorio que aumenta la presión intraabdominal, o porque ya ha habido una peritonitis y hay acúmulo de meconio dentro del peritoneo, etcétera. Lo que hacemos es en la cama o cuna del paciente, para los que han tenido la oportunidad de visitar una UCI neonatal, ¿no? Ahí en la cuna del paciente lo que hacemos es una incisión en el flanco izquierdo y le colocamos un dren laminar, ¿sí? Una vez que el paciente se estabilice, pudiera entrar a sala para hacer una revisión o una laparotomía. Este es un intestino, como ustedes pueden ver, hay un área intestinal que está aquí, que es la que está afecta. No se logra ver perforación, así que acá pudiéramos hacer una resección y anastomosis. Ahora, cuando tomamos la decisión nosotros como cirujanos para operar al paciente, pues cuando hay una fuerte sospecha de perforación intestinal o esta está confirmada porque le hemos tomado una radiografía y hay un neumoperitoneo, o si es que no hay neumoperitoneo, pero hay un deterioro clínico rápido del paciente a pesar de que se le ha dado todas las medidas que ya conversamos, pues también debemos ingresar a cirugía a operarlo. ¿Ok? O de repente hay un comienzo y una progresión rápida de la neumatosis, o al examen físico encontramos masa abdominal, o el paciente tiene una obstrucción intestinal, también es un criterio para la cirugía. Estas son fotos de cuadros de enterocolitis, por ejemplo, de afectación amplia, si es que esta no es una pancolitis. Y esta también, miren ustedes cómo es que cambia el aspecto del intestino comparado al intestino normal. Aquí ya es un intestino perforado. Vean ustedes que hay múltiples perforaciones. Y ya para terminar, solo quiero mencionar que existen medidas preventivas, ¿no? Para enterocolitis. Y las únicas medidas que han sido evidenciadas que son seguras y eficaces en seres humanos, pues es la alimentación con leche materna y la progresión gentil de la leche, de la alimentación del recién nacido, ¿no? Todos los demás factores, pues, tienen están cuestionadas ciertamente, ¿no? O de repente no han sido probados en humanos. Muy bien, creo que terminamos la primera clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? Ok. Muy bien, voy a llamar lista. Sandoval Soto, Presente, doctora. de la cadena Espinosa, Presente, doctora, buenas tardes. Obeso Peña, Obeso presente, doctora. Buenas tardes. Falcón Noriega, Presente, doctora. Pérez Álvarez, Presente, doctora. Buenas tardes. Palomino Silva, Palomino Silva,
Fernando Toribio, Yauyi Chamorro, Huatilbamba Pérez, Presente, doctora. Rodríguez Quintana, Garayar Guillén, Presente, doctora. Delgado Cubas, Mesa del Águila, Eleonor Elita, Fonky Maguiña y Alcántara Quirós. Presente, doctora. ¿Quién es su delegado? ¿Está presente? Sí, doctor. Perdón, ¿cómo te llamas? Omar. Omar, tus compañeros sí sabían que la clase era a las 12. Sí, lo hice el día de ayer. Mafer me comentó de que estaba en clase de química, pero Has debido decirme que no todos podían, porque luego, si no están ahora en clase, pues voy a tener que ponerles falta, ¿no? Y luego van a argumentar que han estado en clases y por eso no han podido ingresar. lo que ocurre es que sí lo comenté, pero no hubo ese aviso. ¿No hubo qué? No hubo ese aviso. Recién ha sido que lo ha comentado. ¿Qué alumnos son? Bueno, solo he escrito Mafer ¿Cuál es su apellido? Pando, Toribio. Pando. Los demás no te han comunicado. No, Bueno, espero no haya ningún inconveniente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer el siguiente tema. No puedo darle a la ventana de compartir, así que me voy a salir un ratito y voy a volver a entrar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctora. Ya, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre hernia diafragmática congénita, que es el segundo tema que nos toca. Bueno, si ustedes logran mirar las radiografías que les he presentado, pues en todas lo que nos llama la atención es esta
imagen, ¿no? De burbujas aéreas a nivel del tórax, ¿no? Lo que nos llega a asumir, pues que algo pasó en el diafragma que ha permitido que haya un ascenso del contenido abdominal al contenido torácico, ¿no? Entonces, esa es la hernia diafragmática congénita, ¿no? Es un defecto estructural en el diafragma que permite la protrusión de los órganos abdominales hacia la cavidad torácica, ¿no? Y la cuestión no solo es que los órganos intraabdominales pues asciendan al tórax y bueno, luego los bajamos y reparamos el defecto que tiene, sino más bien trasciende a que se altera el desarrollo fetal, ¿no? Evidentemente de las estructuras que están siendo invadidas, es decir, pulmón, corazón, ¿no? Y esto posteriormente trae consecuencias. ¿Cuál es la más relevante? La hipoplasia pulmonar. Entonces, cuando ustedes soliciten una radiografía a un paciente en el que sospechan una hernia diafragmática, no basta con una radiografía torácica, sino también hay que pedirle una radiografía abdominal. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a dar cuenta, como en este, por ejemplo, que todo el contenido intestinal está en el tórax. Lo único que queda en el abdomen es el estómago y la primera porción del intestino, ¿ok? Más o menos 1 a 4 de 10.000 nacidos vivos pudieran presentar hernia diafragmática congénita, ¿sí? Afecta con mayor frecuencia a los varones, ¿ok? Y hay una mortalidad también alta, a pesar que es un poco menor que en pacientes con enterocolitis, sin embargo, sigue siendo alta, más o menos del 20 a 30%. Esta mortalidad va a depender mucho de 3 factores importantes: el grado de afectación pulmonar, la hipertensión pulmonar que se desarrolle y otras malformaciones asociadas, ¿sí? Acá podemos ver, ustedes saben, conocen la anatomía normal del diafragma, ¿no? Tenemos un hemidiafragma derecho, tenemos un hemidiafragma izquierdo. Entonces, según esa anatomía, pues el lado que está mucho más afectado es el lado izquierdo. Entre el 80 y 85% de los defectos se ubican en este lado. El lado derecho, más o menos 13, 19, 20%. Y hay un porcentaje que felizmente es pequeño, y digo felizmente porque la afectación bilateral es casi incompatible con la vida, ¿ok? También tenemos una distribución de este defecto si es anterior, que es llamado hernia de Morgagni, o si es posterior, ya sea derecho o izquierdo, es llamado una hernia de Boch-Dalek. ¿Sí? También pudieran haber hernias que son centrales a nivel del tendón, ¿no? O de la parte fibrosa del diafragma. Perdón. Esta es otra clasificación de hernia diafragmática según el tamaño del defecto, A, B, C o D. A es un defecto pequeño, B es un defecto mediano, C es un defecto grande y D es una agenesia de todo el diafragma del lado afectado. Entonces, esta clasificación solamente vamos a poder determinarla después de la cirugía, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque va a depender mucho del tamaño, el tratamiento quirúrgico. En defectos A y B, pues el cierre de este defecto probablemente no nos traiga mayor problema. Pero en defectos de tipo C o D, que son grandes o donde hay agenesia de todo el hemidiafragma, pues sí vamos a requerir algún tipo de material protésico. Esto es para que puedan ver la comparación entre un defecto pequeño y una agenesia total del hemidiafragma.
Cuando hablamos de la etiopatogenia de esta entidad, pues nos remontamos mucho a la embriología y al desarrollo pulmonar, ¿no? Cuando existe un desarrollo normal del diafragma, pues la anatomía macroscópica va a lucir más o menos así. Sin embargo, cuando hay alteración de la fusión de uno de los 4 restos embriológicos que lo generan, es que se va a producir este defecto, ¿no? ¿Y cuáles son esos restos embriológicos? Pues tenemos el septum transverso, que se va a encargar de originar la parte tendinosa del diafragma, ¿sí? La parte muscular del diafragma está representado por 2 estructuras embrionarias, que son la membrana pleuroperitoneal y la musculatura periférica de la pared torácica, de la pared corporal. ¿Ok? Y finalmente hay una estructura que deja pasar el esófago, que es la crura diafragmática, ¿no? Que está representada por el mesenterio del esófago. Entonces, si estas 4 estructuras tienen una adecuada función durante el desarrollo embrionario, pues no hay inconvenientes en su formación. Pero por ahí, si hay algún tipo de alteración en la membrana pleuroperitoneal, pues pudiera aparecer una hernia diafragmática. ¿Ok? Entonces, también aquí es importante conocer que el desarrollo pulmonar pues tiene 5 estadios, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la hernia diafragmática va a afectar este desarrollo pulmonar desde sus inicios, ¿no? Desde la formación de la zona conductiva, es decir, de los bronquios, los bronquiolos terminales, y posteriormente va a haber una afectación en la formación de la unidad funcional pulmonar, que son los alvéolos. ¿Ok? Entonces, esto necesitamos tener presente porque de ello deriva, ¿no?, las consecuencias de esta patología. ¿Cuáles son? La reducción en la ramificación bronquiolar, ¿no? Y la detención de la ramificación del árbol arterial pulmonar. Porque no solo afecta a la parte conductiva, sino también afecta a la parte vascular, porque en sí este desarrollo va de la mano, ¿no? Entonces, estos cambios van a traer como consecuencia una remodelación de toda la estructura de la arteria pulmonar o de los vasos pulmonares, y por ende va a haber una vasoconstricción, ¿no? Y esto da como resultado pues una pérdida de la masa muscular, que finalmente lo vamos a evidenciar nosotros al nacimiento del bebé, como con una hipoplasia pulmonar postnatal, ¿no? Que va a estar caracterizada por que no hay la cantidad suficiente de surfactante, o porque también va a haber una alteración en el desarrollo de las cavidades cardíacas. Muy bien, entonces, si hay un desarrollo normal del diafragma, pues las estructuras torácicas se desarrollan correctamente y las intraabdominales también. ¿Qué sucede cuando hay un defecto en el diafragma? ¿No? Ya quedamos en que no solo hay afectación del parénquima pulmonar, sino también hay alteración de la vasculatura pulmonar, y no solo el pulmón, porque no solamente hay pulmón en el tórax, también hay una afectación del corazón, ¿sí? Principales anomalías, por ejemplo, en el parénquima pulmonar, que hay una disminución en la ramificación de los bronquios, hay una disminución de la masa alveolar, y evidentemente eso nos va a llevar a una disfunción de la capacidad pulmonar. ¿Qué sucede con la vasculatura pulmonar? Va a haber una disminución también de la ramificación de la arteria pulmonar, va a haber una disminución de la capilaridad alveolar, y hay un efecto importante
en los vasos pulmonares, ¿no? Que va a haber un engrosamiento de la musculatura de los vasos pulmonares que pudieran conllevar a una vasoconstricción permanente. ¿Y qué sucede a nivel cardíaco? Pues va a haber una disfunción no solamente del ventrículo del lado afectado, sino también pudiera haber una disfunción biventricular, ¿no? Va a haber un desplazamiento del mediastino, va a haber una alteración de la capacidad de contractibilidad del músculo cardíaco. Entonces, eso nos lleva a hablar rápidamente de lo que es la hipertensión pulmonar. ¿Qué sucede? Entonces, ya sabemos que hay una hipoplasia pulmonar, hay una hipoplasia del ventrículo izquierdo, hay una deficiencia del agente tensoactivo, ¿no? Eso va a llevar a que nuestro paciente se mantenga en hipoxemia, hipercapnia, en acidosis, y esto nos va a llevar a una vasoconstricción de la arteria pulmonar. Como consecuencia, vamos a tener uno de los signos clásicos de un paciente con hernia diafragmática y sobre todo a tener presente uno de los factores pronósticos de esta patología, la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Esta hipertensión pulmonar va a mantener el circuito fetal permeable, ¿sí? Porque ya estamos hablando de un paciente que acaba de nacer, ¿sí? Donde se supone que todos los shunts de derecha a izquierda a nivel cardíaco se tienen que cerrar, ¿no? Sin embargo, como persiste esta hipertensión pulmonar que caracteriza la circulación fetal, estos shunts, porque son 3, se van a mantener abiertos. Por lo tanto, va a haber una circulación fetal persistente. Por lo tanto, el paciente va a persistir en hipoxemia, hipercapnia, acidosis, vasoconstricción, hipertensión pulmonar, etc. Y este es un círculo vicioso. ¿Ok? Entonces, estos son los componentes de la hipertensión pulmonar en un paciente con hernia diafragmática congénita. Muy bien. Felizmente, el 60-70% de los pacientes con hernia diafragmática, pues, tienen estos defectos de forma aislada. El resto tiene otras malformaciones congénitas asociadas, mayor frecuencia de las cardiovasculares, genitourinarias, malformaciones musculoesqueléticas y del sistema nervioso central. Esto es importante, ¿por qué? Porque también nos ayuda a valorar el pronóstico del paciente. Vamos al diagnóstico. En realidad, el diagnóstico se pudiera hacer desde el momento del nacimiento, ¿ok? Más o menos entre las 18 y 22 semanas de gestación. Inicialmente, el diagnóstico pudiera hacerse con ecografías, ¿ok? Y lo que se busca en la ecografía o en algunos otros estudios, como la resonancia magnética en la etapa prenatal, pues son algunos signos que nos indican que algo no es correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las cavidades cardíacas, tenemos la aorta y no sabemos qué hace por aquí el estómago, ¿no? La cavidad gástrica. Entonces, este es un signo muy sugestivo de que hay una hernia diafragmática, ¿no? Igual aquí vemos las cavidades cardíacas y vemos aquí la burbuja gástrica. De igual forma en la resonancia, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de la resonancia? Pues que se puede hacer en pacientes que tienen oligohidramnios y en pacientes que son obesas. Muy bien, el diagnóstico postnatal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico una vez que nace nuestro bebé? Lo primero que tienen que saber es que el 50% de los bebés con hernia diafragmática congénita son diagnosticados o pueden ser diagnosticados al nacimiento. El otro 50% tienen una presentación más tardía que pudiese identificarse entre los 15 y 18 meses de vida. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque tienen constantes procesos respiratorios hasta que uno de esos procesos respiratorios los lleva a hospitalizarse y a que se tomen radiografías de control, ¿no? Es ahí donde se
va a ver que el paciente tiene una hernia diafragmática, ¿no? O porque son pacientes que tienen síntomas gástricos persistentes como llenura precoz, náuseas, vómitos, o simplemente son niños que no crecen. ¿Okay? Entonces, todo eso va a conllevar al paciente a hacerse algunos estudios y uno de ellos pues será alguna radiografía tóraco-abdominal. ¿Ok? Pero lo que nos interesa es el diagnóstico del recién nacido. Entonces, para poder sospechar una hernia diafragmática, lo que necesitamos es conocer cuál es la presentación clásica, ¿no? Definitivamente hay algunos casos que salen de lo frecuente, pero lo que más vamos a ver pues son recién nacidos que apenas nacen tienen dificultad respiratoria aguda, ¿ok? Como ustedes ven aquí, este bebé tiene el abdomen excavado, a diferencia de los bebés, seguro alguno de ustedes ha visto alguno, ¿no? Alguna vez, y han visto que los bebés, los recién nacidos, tienen la panza inflada, ¿no? Tienen la panza bien globulosa. Entonces llama mucho la atención que este bebé tenga el abdomen excavado y más bien tenga el pecho muy hinchado, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la exploración física, al momento de hacer la auscultación, ¿qué es lo que escucharán ustedes en el hemitórax afecto? Ruidos intestinales, ¿ok? Y finalmente, pues nuestra sospecha se va a confirmar con una radiografía tóraco-abdominal, ¿no? Donde vamos a ver haces intestinales en el tórax, hipoplasia pulmonar, desviación del mediastino, y con eso tenemos el diagnóstico de hernia. También pudiéramos hacer el diagnóstico con tomografía, pero en realidad es en casos bastante específicos donde las imágenes de radiografía pues no calzan con lo usual, ¿no? Entonces en ese caso tendríamos que pedir una tomografía. ¿En qué casos? Por ejemplo, en casos de hernias del lado derecho, en el que no se va a ver de forma evidente el ascenso del intestino, sino qué cosa vamos a ver. El hígado, ¿no? Entonces el hígado en la radiografía pudiera verse como una tumoración intratorácica, una ventración, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos se podría solicitar una tomografía o también una resonancia. Muy bien, llegamos al manejo. El manejo de la hernia diafragmática tiene dos etapas, ¿no? La etapa prenatal, que ya hace varias décadas se realiza, y el manejo postnatal. Este manejo postnatal también tiene un manejo médico y uno quirúrgico, ¿no? Pero empecemos por el manejo prenatal. Estoy hablando específicamente de la oclusión traqueal por fetoscopía. Rápidamente, este es un procedimiento que se realiza intraútero. En realidad hay pocos centros a nivel mundial que realizan este tipo de procedimientos, ¿ok? Pero cada centro tiene un protocolo específico donde hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿no? Donde se detalla cómo realizan ellos el procedimiento. Entonces, por ejemplo, este protocolo nos dice que el balón intratraqueal se coloca entre la semana 27 y 29, ¿sí? Y tal cual, no tienen que pensar mucho cómo es. Se coloca un balón a nivel de la tráquea por fetoscopía, ¿no? Hay el ginecólogo fetal, que es el que generalmente hace este procedimiento, pues hace una ecografía, ubica la situación del bebé, situación, posición, ingresa en un trocar transuterino, ubican la boca del bebé. Ahora vamos a ver un video simulado. Entonces, ¿qué sucede? Dejan el balón ahí en esa semana gestacional y lo que produce el balón pues es activar, ¿no? Receptores de crecimiento. ¿A través de qué? A través del aumento de la presión intraluminal pulmonar, ¿ok? Y eso hace que el pulmón definitivamente no va a crecer
de forma normal, pero la hipoplasia de ese pulmón afectado no es muy grande, ¿ok? No es muy significativo, ¿no? Y la sobrevida del paciente suele ser mucho mejor. Entonces, llega la semana 34, este balón se tiene que remover. Aquí hay una simulación. Entonces colocan un trocar transuterino, ingresan con el equipo que se parece a un fibrobroncoscopio, ubican la epiglotis, ingresan con el broncoscopio fetal y dejan el balón que es autoinflable y luego se retiran. Evidentemente es un procedimiento que también puede tener complicaciones, ¿no? Este es un video de un procedimiento real. A ver, ahí está. Entonces, ingresan igual como la anterior vez, ubican el balón y ahora que retiren el balón, ustedes van a ver acá, esta es la tráquea, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, y este es un algoritmo de el manejo médico del paciente, ¿sí? Como les he mencionado, antes del manejo quirúrgico, pues debiéramos estabilizar al paciente, ¿no? Hay pacientes y pacientes, ¿no? Este básicamente es para aquellos que nacen con mayor compromiso pulmonar, cardíaco, en los que la hipertensión pulmonar y la hipoplasia pulmonar son bastante significativos, ¿no? Entonces, antes se creía que, hace ya muchos años, se creía que el manejo quirúrgico del paciente era lo primero que se debía de hacer, ¿no? Es decir, nace el paciente con hernia diafragmática y tiene que entrar a sala. Actualmente se sabe, por lo que acabo de comentarles también, que ese no es el principal problema en este momento del bebé, ¿no? Sino la hipoplasia pulmonar, la hipoplasia ventricular, la hipertensión pulmonar. Entonces, el manejo inicial viene dado, ¿no? Por estos tres componentes. Si queremos hablar de la hipoplasia pulmonar, pues estos pacientes cursan con una falla ventilatoria, ¿no? Que los va a llevar a una acidosis metabólica. Entonces, el principio médico terapéutico aquí es la hipercapnia permisiva, ¿no? Entonces, en estos bebés se permiten niveles de CO2 mayores a los normales, ¿no? Lo que pudiera de alguna forma producir una vasodilatación pulmonar. Luego, si hablamos de la hipertensión pulmonar que se refleja en la hipoxia, pues lo que tenemos que hacer es reducir esa presión pulmonar de la arteria pulmonar y lo que se usa son vasodilatadores pulmonares, ¿no? Y si hablamos de la hipoplasia ventricular, pues tanto la disfunción del lado derecho como del lado izquierdo van a conllevarnos a una hipotensión, acidosis metabólica y el manejo, el principio terapéutico, pues será optimizar la poscarga, el uso de inotrópicos, lusotrópicos, ¿no? Y mantener permeable el ductus arterioso. Si todas estas medidas, que son las medidas iniciales, usuales, de común uso, no dan resultado, lo que se puede hacer son el uso de otras medidas un poco más agresivas, como el uso de un soporte de vida extracorpóreo o el uso de, de óxido nítrico. ¿Ok?
Muy bien, entonces luego, una vez que nuestro paciente está estable, pues lo que tenemos que hacer es la reparación quirúrgica. Como les mencioné, no es un procedimiento de emergencia, debemos encontrar el momento óptimo, que en realidad no se conoce a ciencia cierta cuándo es. Sin embargo, el mejor momento para esta cirugía es un paciente que está hemodinámicamente estable, con evidencia clínica y ecocardiográfica de disminución de la hipertensión pulmonar y que tiene una oxigenación aceptable. ¿Ok? Para el abordaje al tórax o para el abordaje quirúrgico, pues tenemos dos opciones como siempre, cirugía convencional abierta o cirugía mínimamente invasiva. En ambos casos, el abordaje puede ser por abdomen o por tórax. Este es un consenso europeo, ¿no? Que nos describe más o menos cuáles son los criterios que indican que el paciente está listo para operarse, para que lo puedan leer. Muy bien, entonces el principio quirúrgico de la reparación del paciente con hernia diafragmática es el mismo, ya sea si el abordaje es abierto o mínimamente invasivo. ¿Qué es lo que hacemos? Incidimos en la cavidad, identificamos el defecto, reducimos el contenido herniario o herniado y extirpamos el saco en caso hubiera, y finalmente cerramos el defecto diafragmático. Entonces, aquí data la importancia de lo mencionado al inicio, ¿no? El tamaño del defecto. Defectos pequeños, tipo A o B, pues el cierre del defecto es un cierre primario con puntos en U. Defectos grandes, tipo C o D, van a necesitar algún tipo de material protésico. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar rápidamente del abordaje abierto por laparotomía. Posición del paciente. ¿Cuál es la ventaja de la laparotomía sobre el abordaje en el tórax? Pues que si el paciente tiene alguna otra malformación congénita a nivel del intestino, es el momento para hacer la reparación en conjunto. Esta es la incisión. Evidentemente, si la hernia es izquierda, se hace incisión subcostal izquierda, o si es derecha, al lado derecho. Entonces, el principio quirúrgico es el mismo. Identificamos el defecto, reducimos el contenido que se ha ido hacia el tórax, en este caso parece estómago, aquí atrás está el pulmón. Igual que aquí, reconocemos el defecto del diafragma, reducimos el contenido y finalmente se hace un cierre primario. Luego tenemos la toracotomía. ¿Cuál es la ventaja de la toracotomía, por ejemplo, sobre la laparotomía? Pues que aquí se ve mucho mejor la ceja posterior del diafragma, lo que no se puede ver con el abordaje por abdomen, ¿sí? Siempre se hace en el sexto espacio intercostal, ¿no? Ya sea de cúbito lateral derecho o izquierdo, dependiendo dónde está el defecto. Y luego tenemos el abordaje mínimamente invasivo, ya sea por laparotomía o laparoscopía o toracoscopía, con todas las ventajas que nosotros ya conocemos sobre el abordaje mínimamente invasivo. Y aquí debo decir que el gol estándar para el manejo de pacientes con hernia diafragmática actualmente es la toracoscopía, ¿sí? Que es el manejo que nosotros realizamos en el instituto, ¿correcto? Esta es la posición del paciente. El paciente está intubado, está de cúbito lateral derecho, porque evidentemente el defecto debe ser izquierdo, ¿no? Se colocan 3 trócares, el neumo a nivel del tórax, ¿no? No debiera ser mayor de 4 a 5 milímetros de mercurio. Igual en este abordaje, el principio quirúrgico o la técnica operatoria es la misma. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el defecto del diafragma, ¿ok? Entonces, una vez identificado el defecto del diafragma, lo que hacemos es regresar el contenido
que está en el tórax al abdomen. ¿Qué es lo que puedo ver yo aquí? Intestino delgado, intestino grueso, por aquí está el vaso. Todo esto lo vamos a regresar a través de este defecto hacia el abdomen. Y finalmente cerramos el defecto diafragmático con puntos en U simples. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Muy bien, entonces les agradezco su atención. Muchos éxitos mañana. Gracias.